Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de febrero del 2026 y vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia con el libro del Éxodo capítulo 28. Éxodo 28. Bueno, el capítulo 28 nos trae, em, digamos, los utensilios o lo que debía llevar el personaje central de la labor del tabernáculo. Habíamos visto que el Señor había querido morar en medio de su pueblo y por eso manda a Moisés a que diseñe y construya una tienda móvil a través de la cual el Señor estaría en medio de su pueblo. Bueno, hemos visto algunos elementos, usted lo ha hecho en su lectura, ayer estuvimos hablando de algo, y hoy llegamos al sacerdocio. El sacerdote es la persona que iba a estar a cargo no solo de la administración, no solo del tema, digamos, lo logístico y administrativo del tabernáculo, sino del culto en sí, que es lo que tiene y le da sentido a esta edificación, que en el tiempo de Moisés era móvil, ya cuando se establece el pueblo hebreo en la Tierra Santa, va a pasar a ser el tabernáculo, el sacerdote, ¿sí? El sacerdote, bueno, acordémonos que el Señor había apartado la tribu de Leví. Había establecido que la tribu de Leví no iba a tener heredad en medio del pueblo de Israel cuando llegaran a la Tierra Santa, sino que en sí toda la tribu de Leví iba a estar pues a cargo del culto, la adoración y la instrucción en la Biblia o en la Torá, ¿sí? Eh, pero dentro de los levitas, cada uno de los levitas, Leví tuvo tres hijos y se divide como en tres grupos, las funciones que cada uno de ellos iba a llevar. En el caso del tabernáculo y en el Éxodo, cada hijo de Leví o cada familia descendiente de Leví tenía un papel que desempeñar en el tabernáculo, en el transporte del tabernáculo, en el cuidado del tabernáculo. Cada familia tenía unas funciones. Eso está muy detallado en el libro de los Números. Eh, Acordémonos que tanto Moisés como Aarón eran de la tribu de Leví, ¿sí? Eran de la tribu de Leví, y el Señor establece en uno de los hijos de Leví, a la familia a la cual pertenecen Moisés y Aarón, que ellos serían los sacerdotes y de ellos los sumos sacerdotes, ¿sí? Entonces iba a haber sacerdotes que podrían entrar al lugar santo y sumos sacerdotes que podrían entrar al lugar santísimo. Esto lo iban a tener la familia de Leví, a la cual pertenecían Moisés y Aarón, ¿sí? Los demás levitas iban a tener otras funciones, pero no iban a poder entrar al sumo, perdón, al lugar santísimo y al lugar santo. Aquí le está hablando entonces a los sacerdotes, ¿sí? Y a los sumos sacerdotes, que son los que van a tener esta responsabilidad de llegar al lugar santísimo, cumpliendo unas funciones muy específicas. Y aquí les está hablando de la dignidad de esta función, pero también de la responsabilidad que tienen como tal, porque ellos van a ser los que representan al Señor ante el pueblo, pero también van a ser aquellos quienes tienen que llevar, digámoslo de alguna manera, el peso del pueblo delante del Señor. Entonces dice el versículo 1: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Aquí vemos que Aarón tenía cinco hijos: Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Eh,
perdón, 4 hijos y Aarón eran 5, ¿sí? 5 eran los que iban a cumplir esta función de sumos sacerdotes, de sumos sacerdotes. Luego dice el 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu y sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Bueno, aquí vamos a ver, eh, sigue el capítulo, pero vamos a detallar algunos puntos aquí para la comprensión del capítulo completo. Dice entonces, primero, aparece la idea del sacerdote. El sacerdote, se conoce en el hebreo del Antiguo Testamento como el Cohen, su plural Kohanim, sacerdote, viene de un verbo que es kajar, que quiere decir servir, ¿sí? O sea que una traducción de esta palabra sería un servidor. El sacerdote es un servidor. Pero este servicio, hay varias palabras en el Antiguo Testamento que se traducen también como servidor o como siervo, pero esta particularmente implica estar de pie ante, ¿sí? Ahora, el sacerdote es evidentemente un servidor que está de pie, ojo, ante Dios, pero también está de pie ante los hombres, ¿sí? Esta función es una dignidad que el Señor le concede en el caso del Antiguo Testamento, a los descendientes de Aarón, específicamente los descendientes, creo, si no me equivoco, de Coat, eh, para que estén delante del Señor. Hebreos 5, por ejemplo, Hebreos 5, del 1 al 5 habla de la dignidad del sumo sacerdote, y Hebreos dice que todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, pero puesto a favor de los hombres, ¿sí? Entonces, esta función o este siervo no es cualquier siervo que está haciendo muchas labores, sino que tiene una labor específica, y es estar de pie ante el Señor, pero también estar de pie ante los hombres. El sacerdote tiene una función de mediador. Por eso una función fundamental del sacerdote es la intercesión, ¿sí? Está delante de Dios a favor del pueblo, pero también está delante del pueblo representando al Señor. Tiene como esa doble función de mediar entre Dios y el pueblo, ¿sí? Y les dice entonces que tomaría a estos 5 hombres para que fueran sus sacerdotes, o sea, sus siervos que estarían representándolo. Y viene el 2, ahora, estamos hablando del tabernáculo, que tiene unas partes, y también tiene unos utensilios, y los sacerdotes son los responsables del uso del tabernáculo. Entonces, por ejemplo, el Señor dijo que pusieran la mesa, los panes de la proposición, el candelabro de oro macizo, el altar del incienso, el altar de los sacrificios. O sea, está el qué hacer y en qué hacerlo. Ahora, el con quién hacerlo es lo que está estableciendo el Señor. Entonces, tenemos el tabernáculo. En el tabernáculo se va a elaborar de esta forma, esto significa esto, tiene este propósito, esta función. Pero eso no se va a hacer solo, necesitamos quien lo haga, ¿sí? ¿Quién lo haga? Es como la pregunta que hacía Isaías en su profecía, o más bien cuando Isaías tiene una visión celestial, el ángel del Señor pregunta: ¿quién irá? ¿Quién atenderá este llamado? ¿Quién irá por nosotros? Ahí es donde Isaías dice: heme aquí. Y Jeremías también atiende el mismo llamado. ¿Dónde están? ¿Con quién lo haremos? El método del Señor siguen siendo así los seres humanos. Entonces aquí está todo establecido para la función del tabernáculo, que es que Dios mora en medio de su pueblo a través del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Pero ¿quién lo iba a hacer? ¿Sí? ¿Quién iba a ofrecer los sacrificios? ¿Quién iba a presentar las ofrendas en el pan, en la mesa de la proposición? ¿Quién iba a mantener las lámparas encendidas? ¿Quién iba a mantener el incienso
prendido y el altar del incienso que estuviera todo el tiempo emanando ese olor fragante. Los sacerdotes, sí, o sea, no era una función cualquiera, era una función de hecho de 24 horas. La adoración no paraba, el culto no paraba. No es que los sacerdotes hubiera un día en el templo donde ellos dijeran, no, no vamos a ofrecer incienso hoy. No, era constante, la adoración era constante, la intercesión constante, pues es que Dios está en medio de nosotros y Dios no puede pasar inadvertido en medio de nosotros. Debemos estar en una constante honra y honor. Todos los días el pueblo necesitaba dirección, bendición, instrucción de parte del Señor y para eso están los sacerdotes. Entonces tenemos una gran estructura, tenemos un qué hacer, pero necesitamos con quién hacerlo. Y definitivamente es donde el Señor entonces establece a los sacerdotes y también les da no solo unas tareas que cumplir, sino que tal cual el tabernáculo tiene sus partes, sus funciones y como hemos hablado, sus tipologías, asimismo el sacerdote. ¿Por qué? Porque primero, si estamos hablando que todo esto es tipología de Jesucristo nuestro Señor, pues el sacerdote es la función fundamental de nuestro Salvador. Él es el gran sumo sacerdote, es algo que plantea, como les mencioné ayer, claramente el libro de los Hebreos. Pero también el creyente en Cristo ha de cumplir esa función sacerdotal. Todos nosotros estamos llamados a cumplir esa función, no solo en la iglesia, ¿sí? Algunos tenemos un llamado particular, más específico, de dedicación absoluta al sacerdocio, pero todos tenemos un llamado a desarrollar el sacerdocio en nuestra casa, tal cual lo era en la antigüedad, antes de que se estableciera el culto en el tabernáculo. Por ejemplo, Abraham. Abraham era el sacerdote de su casa. Hay un ejemplo muy claro que tenemos de una historia que es de la época de Abraham, es el libro de Job. Job, que la mayoría de los eruditos coinciden en que es una narración de la época de los patriarcas, de la época de Abraham seguramente. Job era el sacerdote de su casa porque no existía aún un sistema cúltico. Luego se establece un sistema de culto, digámoslo así, para todo el pueblo y se establece entonces el sacerdocio levítico. Entonces, esta función es una función de alta dignidad y pónganle cuidado a lo que dice el versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Entonces, ojo con esto. ¿Quién lo va a hacer? Está bien, los sacerdotes, los hijos de Aarón y Aarón. Ok, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, como ahora tienen una función, esa función demanda, digámoslo así, unos parámetros, unas normas, un cómo hacerlo, un sentido, un propósito y una dignidad y una proyección. Entonces, para esta función, por ejemplo, si usted va a cumplir una función, se me ocurre como un militar, pues un militar automáticamente se me viene a la cabeza que necesita una vestidura. ¿Sí? Un camuflado, un uniforme, unas herramientas y eso mismo porque si usted ve un militar en la calle en pantaloneta y tenis, usted no sabe que es un militar. Usted sabe que es un militar es por cómo está vestido y cómo está representando. Y así cada función demanda, digámoslo así, unas herramientas, unas vestiduras que lo distinguen, ¿sí? Que distinguen la palabra, que lo diferencian, que sabe claramente que esta persona tiene una función, ¿sí? Por eso también el mal, ojo con esto, el mal se sirve mucho de vestirse engañosamente de ciertas cosas para engañar. Sí, en estos días vimos un caso de alguien que fue asesinado y hablaban de la estrategia del asesino que se vistió como si fuese un ejecutivo para no levantar sospechas, ¿sí? Si estuviera vestido de otra manera, seguramente hubiera levantado sospechas, pero parecía un trabajador de la zona, un ejecutivo, porque en una zona como de oficinas, y tristemente no levantó sospechas. Entonces, por eso mire que el enemigo, el que está haciendo mal, muchas veces se disfraza, usa el vestido de otro para camuflarse, porque definitivamente el vestido nos debe distinguir. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y nos habla de una vestidura espiritual.
Y en este caso, esta vestidura también es espiritual, aunque pues es un vestido físico, pero lo que representa y lo que está proyectando. Y ojo, estas dos cosas. Entonces, vestiduras sagradas, viene la palabra Kodesh, que es santo, apartado, diferente, exclusivo. O sea, estas vestiduras no las podía tener todo el mundo, uno, y dos, no podían ser para todo el tiempo. Eran vestiduras diferentes, santas, sagradas, para una función sagrada. Y vienen estos dos términos que es honra y hermosura. La palabra kabod, que se traduce como honra aquí, es gloria, honor y manifiesta la dignidad divina. O sea, estos vestidos van a proyectar que el Señor está con estos sacerdotes y están proyectando la dignidad divina. El nombre de Dios está en estos personajes, ¿sí? Pónganle mucho cuidado a esto. Pero también habla de la palabra hermosura. Esta expresión honra y hermosura va a estar en otras partes de la Biblia. Y esa hermosura del hebreo tifará es una belleza, un esplendor y como dicen algunos comentaristas, es la estética celestial. Entonces pónganle cuidado lo importante que es el vestido, ¿sí? Por eso en el Nuevo Testamento sí hay unas instrucciones sobre un vestido adecuado, sobre un vestido decoroso, porque como yo he visto, estoy hablándole a creyentes, sí proyecta lo que yo soy, ¿sí? Como yo he visto, y no estamos hablando de glamour, no estamos hablando de marcas, no estamos hablando digámoslo, en un tema de estatus, pero sí proyecta lo que yo soy. Imagínense, no sé, aún como Pablo le exhorta a las iglesias en el decoro en las vestiduras, tanto de las mujeres como de los hombres, ¿sí? Un hombre y una mujer creyentes en sus vestiduras está proyectando lo que es una persona santa, apartada, diferente. No quiere decir que vistamos con hábitos, no quiere decir que vistamos como monjes, no, de ninguna manera, pero sí debe haber un pudor, un decoro, porque yo represento a el Señor Jesús y al Padre donde quiera que esté. Entonces, vestiduras sagradas, honra y hermosura, que proyectan la dignidad divina y la estética celestial, ¿sí? Ahora, no se trata de cosas opulentas, sino adecuadas, veámoslo de esa manera, cosas adecuadas. Ahora, estas vestiduras sagradas que implican santidad, diferencia, eran diferentes a las vestiduras normales porque eran para una función celestial. Luego viene en el versículo 4, dice, las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido de obra primorosa. Tendrán dos sombreras que se junten en sus extremos y así se juntarán, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Bueno, y empieza a describirlo, pero pues no nos da el tiempo para describir todos los detalles. Pero aquí vamos a ver solo algunas cosas. Cuando habla del pectoral del juicio, entonces, ¿cómo era el vestido? Tenía un vestido interior. Ese vestido interior era de lino torcido, ¿sí? Era una ropa interior. El lino torcido, les comenté que además de tener un proceso de purificación de lavado, era una prenda más fina, ¿sí? Sus hilos eran entrelazados y era de mayor calidad, pero además el lino tenía la particularidad de dar frescura. Entonces la idea era que el sacerdote estuviera fresco y limpio, evitando que tuviera una sudoración excesiva. Entonces esta ropa interior tenía el propósito de que el sacerdote desde su interior estuviera limpio. Y era una ropa muy sencilla porque era como una ropa interna, ¿sí? Como una ropa interior que el sacerdote se pondría. Luego empieza a poner unas túnicas y cada uno de estos elementos
que tienen un sentido y un significado. Pero quiero detallar solo algunas cosas. El pectoral del juicio. El sacerdote en la parte de adelante llevaría un pectoral. Bueno, les voy a mencionar algunas cosas. Cosas muy interesantes es que en el pectoral, dentro de las cosas que tenía como unas piedras, 12 piedras preciosas que representaban a cada una de las tribus. Y sobre sus hombros tenía dos piedras de ónice y en esas piedras estaban grabadas en el hombro de la derecha 6 tribus, en el hombro de la izquierda 6 tribus. ¿Qué está mostrando esto? Que el sacerdote está llevando sobre sus hombros y delante de sí, como él está sirviendo ante el Señor a favor del pueblo, él siempre tenía presente cerca su corazón y sobre sus hombros las tribus. Esa es una función fundamental del sacerdocio, que es la intercesión. El sacerdote estaba sacrificando y expiando. Y en esa función de sacrificar y expiar, está intercediendo incluso por las faltas de los otros. ¿Sí? El sacerdote, y entendámoslo de buena manera, llevaba una carga en sí, que era el pueblo débil, frágil, necesitado, y él que había sido apartado para esta función, como dice Hebreos 5, del 1 al 5, presentaba por sus debilidades, así lo dice la Biblia, pero tenía la dignidad de presentar ofrenda e intercesión por los otros. Se lo pongo así de alguna manera. Algunos de ustedes interceden por otros. Algunos de ustedes oran por las necesidades de otros. Y no quiere decir que cuando usted está orando por las necesidades y dificultades de otros, que usted no las tenga. Seguramente usted cuando ora porque otros están tristes, usted está triste o ha experimentado tristeza. Usted perfectamente puede orar por la situación económica crítica de otros, estando usted también en una situación económica crítica, porque ninguno está exento de dificultades, de debilidades, de adversidades. Eso lo dice Hebreos 5, 1 al 5. El sacerdote lleva, digámoslo de esa manera, una doble carga de que ora por sí y ora por los demás. Por eso es una labor de una dignidad extraordinaria. El sacerdote llega a interceder por otros sabiendo que él mismo está llevando el mismo peso y por eso es efectiva la intercesión, porque el sacerdote entendía que sus debilidades las tiene el pueblo, que sus dificultades las tiene el pueblo, que sus limitaciones las tiene el pueblo y por eso había una identidad con la necesidad y esa es la intercesión que tiene sentido. Por eso Jesucristo es el gran sumo sacerdote y Él entiende claramente nuestras situaciones porque Él vivió en medio de nosotros, tabernaculizó en medio de nosotros, entendió el dolor, el hambre, el sufrimiento, el rechazo, entendió digamos, el odio de las personas sin Él hacer nada. El Señor experimentó cansancio físico, experimentó necesidad física, pero también soledad en el alma, frustración, eso lo experimentó, pero no le quitó de ninguna manera el que viviera esas situaciones para interceder por nosotros. Es lo que hacía el sacerdote y es lo que nosotros hoy como real sacerdocio que dice la carta de Pedro, somos nosotros hoy. Este sacerdote además tenía la función de enseñar y discernir. Todo lo que él tiene en sus elementos tiene que ver con la enseñanza y el discernimiento. El maestro por excelencia no era el profeta, era el sacerdote. El profeta generalmente estaba denunciando asuntos, situaciones, pero el sacerdote sí era el que enseñaba. Y cuando hablamos de discernimiento, en el versículo 30 menciona dos elementos que son el Urim y el Tumim, un misterio. Claramente no se sabe, se ha dicho que eran como dos piedritas, algunos lo han comparado a una especie de dados, pero lo cierto es que el Urim y el Tumim eran dos elementos que tenía el sacerdote en el efod, en su pecho también, y con ellos consultaban la voluntad del Señor. Este Urim y Tumim quiere decir luces y perfecciones. ¿Qué es lo que sabemos? Sí, no hablemos de lo que no sabemos y no especulemos de lo que no sabemos. ¿Qué sabemos? Eran dos objetos que se llamaban luces y perfecciones y que a través de ellos se consultaba la voluntad divina, o sea que eran elementos
de revelación divina, ¿sí? Cuando David habla en la Biblia que consultaba al Señor, él lo hacía a través del sacerdote por estos elementos llamados luces y perfecciones. Solo me quedo con esto. Si estos eran los instrumentos de consultar la voluntad de Dios, ahí está la voluntad de Dios, luces y perfecciones. La voluntad de Dios es buena, clara, agradable y perfecta. Lo que el sacerdote lograba entender era la voluntad clara en la luz, buena, agradable y perfecta, ¿sí? Por eso discernía. Y él discernía y ayudaba al pueblo a discernir la voluntad de Dios. ¿Qué más hacía el sacerdote? La bendición. Entonces, el sacerdote sacrifica y expía, o sea, que está intercediendo. El sacerdote enseña y en la enseñanza ayuda al discernimiento, el sacerdote bendice. Y había una escena muy interesante en Jerusalén. Hay un lugar cerca del Muro de los Lamentos donde en realidad virtual uno entra al templo. Entonces se pone uno sus gafas, sus audífonos y en realidad virtual le permiten a uno entrar a un culto en la época del Señor en el gran templo de Jerusalén del siglo primero. Y hay una escena que me impactó mucho, bueno, es muy impactante porque usted está dentro del templo y es muy impactante esa realidad virtual. Pero una escena que a mí me llamó mucho la atención es que los Kohanim o los sacerdotes se paraban en unas gradas, levantaban sus manos y dirigían sus manos al pueblo en conjunto y empezaban y eran con vestiduras blancas, no tenían todos estos vestuarios porque no todos eran sumos sacerdotes, pero todos tenían sus túnicas blancas, levantan sus manos, se dirigen al pueblo y los bendicen. Hay una bendición aarónica que está en el libro de Números donde el Señor dice que así bendeciréis al pueblo, ¿sí? Y ellos levantan sus manos entonces y dicen, el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia. Dice, eso está en Números 6, 22, dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, hablarán a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel y les dirás, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y esa era la función de los Coanim, de los sacerdotes, dirigir la bendición al pueblo. Y además, pues el sacerdote representa al Señor en su pureza y en su servicio. O sea, si el sacerdote es un servidor, claramente el Señor es un servidor, no que esté a servicio de nuestros caprichos, no, no sirve por amor en verdad y en justicia. Entonces, este capítulo nos habla de esta gran dignidad y responsabilidad que el Señor le concede a los descendientes de Leví, específicamente de la familia, creo que es de Coat, y de la familia de Aarón para ser sumos sacerdotes. Nosotros no ejercemos un sumo sacerdocio, porque nuestro gran sumo sacerdote es Cristo, pero sí ejercemos un sacerdocio y estamos llamados a interceder, a instruir, a orientar en el discernimiento, a bendecir, pero también a representar adecuadamente al Señor. Nuestro vestido ya no es de lino torcido, ya no es de púrpura carmesí, pero nuestro vestido sí es, como lo menciona Colosenses 3:12, de entrañable misericordia, de amor, de humildad, de paciencia, de bondad, y como lo dice Colosenses 3:12. Por eso en esta mañana, mi Señor, te oramos primero por la gracia que hallamos delante de tus ojos, en la dignidad que nos concedes de ser instrumentos en tus manos, sacerdotes, siervos para estar delante de ti como mediadores por nuestra familia, por nuestro entorno, Señor. Algunos seguramente tendremos función de profetas, pero en sí todos los creyentes somos y tenemos la función de sacerdotes, porque todos tenemos la responsabilidad de clamarte a ti por aquellos que nos rodean. Es una dignidad, Señor, es un honor que tú nos concedes y, y permítenos, Señor, de acuerdo a esa dignidad,
vivir, agradecer, proyectarla. Yo te pido por favor que nos perdones cuantas veces no hemos cumplido ese papel, porque nosotros somos el fruto de algún sacerdote. Primero el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, pero ha habido personas que han intercedido por nosotros. Yo te pido, Señor, que nos permitas entender esta función maravillosa que tenemos, pero también, como dice el libro de Hebreos, y nosotros tenemos el gran sumo sacerdote que se compadece, que entiende nuestras debilidades, que las entiende y que nos ayuda. Danos tu bendición en este nuevo día y permítenos aceptar, entender y disfrutar este lugar maravilloso que tú nos has dado delante de ti. Bendice nuestras familias, ayúdales, y no solo en sus asuntos, no solo que les vaya bien, no solo que prosperen, no solo que les salgan las cosas. No, Señor, sobre todas las cosas, que aquellos que amamos se encuentren contigo, se arrepientan de sus pecados, encuentren la salvación en ti y vuelvan sus ojos a ti. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si su alma se pierde? Y esa debería ser nuestra más grande intercesión, que el mundo te conozca, que el mundo, nuestro mundo, aquellos que nos rodean, se vuelvan a ti. Trae salvación a nuestras familias, Señor, a nuestro entorno. Te lo pedimos y agradecemos que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.